esta actividad que hacemos en conjunto con la Fundación Apolo, y acá con Darío Nieto, legislador porteño, y Yamil Santoro, también legislador porteño. Y la primera pregunta que tengo para hacerles, preguntarles a ustedes cuando tienen que contarle a alguien qué es blockchain, ¿no? Que es la temática central de esta charla. ¿Cómo se lo explican? Mira, yo siempre lo cuento como un gran libro contable. Bien. En el cual quedan registradas operaciones o transacciones o cuentas. Y un gran libro contable que es trazable. Es decir, vos en todo momento podés ir viendo dónde está cada elemento de esa cadena. Transparente, porque cualquiera puede verlo. E inhackeable, porque está dividido en muchas computadoras a la vez que aportan su poder de cómputo. Entonces no te alcanza con hackear solamente una computadora, sino que tienes que hackear muchas al mismo tiempo, lo cual hace bastante imposible de hackear. En ese marco, con esa explicación básica de para mí lo que es blockchain, pero creo que bastante gráfica, creo yo que tiene grandes aportes justamente al Estado, como decías al principio, porque por un lado hace las cosas más eficientes, cuando uno de los grandes problemas del Estado hoy en día es de la eficiencia, y hace las cosas más transparentes, cuando uno de los grandes problemas también del Estado hoy en día es el tema de corrupción o cosas turbias. Blockchain puede ser una gran solución a varios problemas que tenemos hoy en día en el Estado, y creo yo que sería necio que, por lo menos nosotros que somos un poco más chicos que el resto de los políticos, intentemos por lo menos promover. Ahí nomás un pequeño elemento técnico que puede tener algún valor. Cuando recién Daro planteaba que es incorruptible o que es inhackeable, esto tiene que ver con la lógica de funcionamiento del blockchain, es decir, los registros, una vez que se van asentando, son como módulos que se van agregando secuencialmente. Entonces, si uno eventualmente quisiera hacer una enmienda, una corrección o cualquier tipo de modificación sobre algo que pasó en el pasado, no lo puede hacer directamente afectando ese registro, sino eventualmente agregando un nuevo input, un nuevo elemento. Y eso es fundamental porque nos permite empezar a darle fiabilidad cuasi absoluta, no voy a decir absoluta, pero cuasi absoluta a la información, con la posibilidad también de empezar a generar interoperabilidad entre estos datos que se van de alguna manera certificando y registrando. Entonces, si vos empezás a tener bases de datos íntegras, no bases de datos seguras o íntegras, y las pones a trabajar entre sí, de golpe empezás a lograr, digamos, una optimización de procesos de validación, de búsqueda de datos, y yendo a la lógica del Estado, la chance de desburocratizar, la chance de evitar duplicación de tareas por parte de funcionarios, por ejemplo, para emitir una partida de nacimiento. ¿Cuántas veces nos pasó? Por lo menos a mí, más de las necesarias o saludables, de haber perdido la partida de nacimiento. Digo, si uno tuviera un usuario digital asociado a determinada documentación, ¿qué puede o no puede estar montado en el blockchain? De hecho, hoy, vale decirlo, el Estado Nacional, con algunos de esos datos que tiene de los usuarios, lo tiene ya montado en servidores comunes, pero con todo lo que tiene que ver con mi Argentina. Digo, lo que podríamos eventualmente lograr aplicándole blockchain a esto es agregarle una capa, si se quiere, de fiabilidad o integridad de datos que, por lo menos a priori, uno no podría tener esa certeza absoluta con las bases de datos que hoy por hoy maneja el gobierno. No por la integridad del servidor en sí, porque si usan, qué sé yo, AWS o alguno de esos, es mucho más difícil que haya algún tipo de hackeo en sí, pero sí porque los dueños de la base de datos pueden meter manos y eventualmente cambiarlo, algún componente, agregar alguna información. Así que desde ese lado creo que hay mucho para hacer. Por un lado, digitalizando el gobierno, y en ese sentido blockchain es una opción de soporte para darle cierta robustez a esos datos o esa información. Claro, porque me parece que la clave está, primero por lo que decían ustedes, de, bueno, sí, garantizamos que el dato sea cierto, pero también otra de las ventajas que se puede aplicar en blockchain, abriendo esos registros, sino que uno también puede registrar qué información quiere mostrar y cuál no, y en base a eso también hacerlo de forma automática un montón de procesos, que es lo que decía ahí Yamil de la burocracia. Vos, por medio de blockchain, vos podrías garantizar que sin que haya un funcionario de por medio, que si se da una variable, si algún ciudadano presenta un trámite, se cumpla o no se cumpla. Y esto hacerlo de manera mucho más eficiente también, ¿no? Aparte, mucho más rápida, aparte. Quitas de alguna manera la discrecionalidad del funcionario. También. Blockchain básicamente tiene la función de los smart contracts, que es si tal persona o tal función se cumple, se da tal premio, tal recompensa, tal requisito. Entonces te voy a poner un ejemplo claro. Pongamos el tema de planes sociales, que para mí el gran tema, más allá de la cantidad de planes, es el tema intermediario. Claro. Y el gobierno está laburando en eso. Si vos con blockchain crearás algún sistema, porque los datos los tenés, vos en INDEC, en AFIP, etcétera, tenés un montón de datos de las personas. Desde cuántos hijos tienen, cuánto cobran, si tienen empleo o no tienen empleo, hijos de edad escolar, etcétera, etcétera. Si vos crearas algún tipo de sistema en blockchain, por ejemplo, que decía, si Yamil
cumple tales condiciones, recibe automáticamente el plan social, por, no sé, X cantidad de hijos, no tiene empleo, etcétera, automáticamente podrías quitar la discrecionalidad al funcionario. Claro. Y automáticamente, como decía Yamil, quitarías burocracia en el medio y ya dirías que el beneficio llegue más directo a la persona que lo necesita realmente y no que en el medio algún vivo se quede un par de pesos o obliga a la gente a ir a marchas para beneficio propio. Creo que ahí también reside justamente lo importante de todo esto. Sí, uno podría poner las variables bien concretas. Bueno, necesitas, para tener plan social necesitas esto. Si cumplís con estos requisitos, listo, automáticamente lo tenés. Ahí ya nadie va a decirte que sí, que no. Entonces es una manera de trazar y dar una mayor robustez al sistema de una manera mucho más eficiente, ¿no? Sí, sin que, por ejemplo, Percy con el movimiento Evita decida a quién le va el plan social, para que no le vaya a sus amigos o sus compañeros, que le vaya a quien tiene que llegarle realmente. Bien, y cuando ustedes hablan de esto, ¿no? Ustedes hablan de blockchain, lo hablan con sus colegas. ¿Cuál ven que es la mayor? Porque hasta ahora todo hermoso, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué no lo usamos entonces, no? ¿Cómo alguien puede oponerse a esto? ¿Qué respuesta ven de parte de los demás políticos que dicen, bueno, está todo muy lindo con esto, pero ¿cómo lo completan por ahí? Bueno, ahí yo me animo a esbozar dos partes. Primero, muchos no lo entienden. Y ahí el problema que generalmente, viste, el político medio tiene como la tentación de aquello que no entiende, tratar de regularlo, prohibirlo, condicionarlo. Primero vení, pedime permiso. Por ende, el riesgo de la ignorancia es que se tienden o a regulaciones, en el mejor de los casos voluntaristas, de tratar de regular. De hecho, me ha tocado recientemente escuchar alguna propuesta de regular la inteligencia artificial. eh, no, digo, bueno, qué coraje. Pero por eso, pero por fuera de los casos particulares, creo que la ignorancia es el primer gran enemigo, tanto por el miedo a no adoptar aquellas soluciones que efectivamente se pueden, digamos, se pueden adoptar de manera responsable e inteligente, y a la inversa también porque en muchos casos la falta de información lleva a cierto pensamiento mágico en relación a las soluciones reales que pueden o no dar este tipo de herramientas. Digo, y ahí creo que lo valioso de tener personas como Daro en ámbitos legislativos o cercanos al Ejecutivo es que el estar informado permite aportar soluciones concretas a problemas reales, entendiendo que muchas veces en el Estado es raro que se den reformas en términos revolucionarios, es decir, de cambios de paradigmas sustantivos o absolutos, pero sí tiene una lógica mucho más incrementalista o de mejoras en el margen. Y ahí me parece que el desafío que tienen comunidades como las de ustedes es encontrar esos policy champions, esos emprendedores políticos que de alguna manera puedan ir detectando las oportunidades de disrupción en distintas agendas, en distintos procesos. Digo, y a veces puede ser con grandes procesos, como esto que planteaba Diego Fernández con el Quark ID o con el Tango ID, digo, que estuvo de alguna manera trabajando, tomando la idea de lo que era Proof of Humanity u otros protocolos de validación de identidad para de alguna manera combinar la validación de identidad gubernamental con una identidad digital. Yes. Pero sacando esos casos particulares de gente que es de alguna manera avesada en el tema y tiene un rol institucional a tal efecto, creo que cuanto más personas ustedes doten de herramientas y conocimientos y de información acerca de las mejoras que se pueden hacer en el margen, a veces van surgiendo oportunidades para hacerlo. No siempre se puede, no todos quieren, hay resistencias, todo eso se lo dejo a Aro, pero la realidad es que me animo a decir que el primer gran desafío a vencer es la desinformación, la ignorancia y el pensamiento mágico. Tal cual, sí. Te cuento una anécdota en línea con lo que dice Yamil. Cuando nosotros fuimos gobierno nacional, implementamos el expediente electrónico, que justamente no estaba sobre blockchain, pero es lo que decía Yamil al principio. Cualquier cambio que querías hacer para atrás o eliminar quedaba marcado, dejaba los dedos marcados de cualquier cosa, ¿no? Cuestión que Ibarra era nuestro ministro de Modernización y había un afamado gobernador peronista norteño que decía que iba a ser el primero en implementar el expediente electrónico. Cuestión que Ibarra le juega una apuesta a Macri en la cual le dice, vas a ver que este es el primero. Macri le dice que no. Y va Ibarra a ver a este gobernador peronista. Y va y le dice, bueno, gobernador, qué bueno arrancarse con el expediente electrónico, es un avance para la transparencia, agiliza los procesos, bla, bla, bla. Y el gobernador le dice, sí, ministro, vamos para adelante, esto es buenísimo, esto es bárbaro. Pero una cosita, ministro, si uno comete un error en algún momento y hay algún expediente que por ahí uno tiene que eliminar,
le dice, bueno, no se puede eso, gobernador, porque el expediente electrónico deja todo asentado y no puedes volver para atrás. Como decía Yamil antes, tenés que hacer otra herramienta, otro elemento para poder eliminar eso. Bueno, sí, ministro, le dice, pero usted sabe si uno comete un error, si quiere dejarlo afuera. Digo, como hacemos a veces, no se puede. No se puede por todo lo mismo. Bueno, ministro, mañana mismo arrancamos con el expediente electrónico. Y el tipo nunca más levantó el teléfono para arrancar. O sea, es parte justamente de la resistencia al cambio que hay en muchos personajes que están hace mucho tiempo en la política y que justamente cualquiera de estas movidas, o por ignorancia o por interés, no les conviene. Sí, es como un poco romper la lógica de funcionamiento, ¿no? Muchas veces de la administración pública. De ya se viene manejando así, ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Me parece que esa demanda tiene que venir más que nada, primero de la gente, también entendiendo cómo funciona y demandándolo, y después, bueno, los que se animen y que hinchen un poquito, ¿no? Para que eso funcione. Y en base a eso, ¿cuál les parecería claramente una manera de empezar a implementar blockchain de manera más abierta? Sería, bueno, empecemos con algo más chiquito para después ir escalando. Para ustedes, ¿cuál les parecería que serían los primeros pasos a dar para empezar a usarlo? O sea, ¿dónde les parecería que sería un buen caso de uso y que de ahí se puede escalar a un caso mayor? No, a ver, yo voy un poco, si les parece, con este tema. Casos de uso hay miles. Para mí lo más obvio, más rápido, más inmediato, tiene que ver con todo lo que vincula a cuestiones registrales. Digo, esto me parece que es como lo más intuitivo y lo más fácil. La verdad que a mí me interesa pensar en los desafíos un poco más en el margen. Por poner un caso, nosotros en Republicanos Unidos habíamos hecho una prueba piloto para hacer la primera DAO. De hecho, llegamos a bastante avanzados en tratar de convertirlo en una DAO. Para los que no saben qué es una DAO, es una organización autónoma descentralizada, es decir, para simplificarlo de alguna manera, permite establecer reglas de gobernanza y distribuir esa lógica de gobernanza en función de la acreditación de identidad de los distintos componentes. Entonces, para evitar esto de la truchada de afiliaciones, los votos truchos y todas las cosas que conocemos en la política tradicional, un poco nuestra intuición era digamos, si los partidos políticos funcionan de manera transparente, institucionalmente prolija y de manera íntegra, eso después es escalable a los gobiernos. Y si los partidos políticos están corruptos, después necesariamente eso deriva o probablemente deriva en una política por lo menos íntegra o con riesgos de fiabilidad. En ese momento se nos complicó, no existían herramientas quizás que hoy ya están disponibles como MetaMask u otras herramientas que permiten quizás poner la integración de la tecnología blockchain de una manera mucho más fácil, accesible o por lo menos fácilmente vinculable para las personas. Estamos entrando nuevamente en una fase de evaluación de esto, pero respondiendo a tu pregunta, para no irme un poco por la parte más de las ramas, para mí está lleno, podríamos perfectamente tokenizar activos públicos, qué sé yo, tasa de congestión, impuestos, lo que se te ocurra, el cobro, hasta algo tan básico como el cobro de impuestos. No sé, Aro, si presentó un proyecto para que se puedan pagar impuestos en cripto, pero si no lo podemos meter. No, se puede meter tranquilamente. En algún momento del año pasado creo que estuvo en carpeta del gobierno, pero no sucedió. Y es bastante fácil en realidad, porque es un exchange en el medio que tiene que hacer un acuerdo con un exchange y lo que sea, hagámoslo. Pero creo que por eso, por fuera de los usos más pintorescos o fetichistas, creo que ahí también es el desafío de co-creación con la comunidad, donde creo que estaría bueno ahí armar instancias o hackatones, o por lo menos como una suerte de digamos, revelamiento, ¿no? Revelar los procesos que cada área tiene y en función de eso pensar con la comunidad qué se podría optimizar. Y así como es cierto lo que decía Daro, que hay muchos players que por un tema o de miedo o de especulación o de chanchullo no quieren que haya luz sobre las cosas, yo creo que hay muchos otros que sí están dispuestos y son esas pequeñas adopciones iniciales las que eventualmente van generando la ola, ¿no? Sí. Sí, en línea con lo que dice Yamil, yo creo que mientras más gente sea la que rompe las pelotas, y perdón por la palabra, con estos temas, y más gente entienda la importancia de meter tecnología, en este caso blockchain, al Estado, más chances hay de que la política tradicional o los que están en lugar de decisiones de poder lo implementen realmente. Los políticos nos movemos por donde están los votos. Y si ven que acá hay un debate público real en el cual hay un interés genuino en la sociedad, seguramente vayamos para ese lado. Por eso es muy importante su rol también de generar estos debates y estos ámbitos y que más gente entienda la importancia de todo esto. Y yendo a proyectos particulares, me parece, por ejemplo, que un buen caso de uso sería
que esto me lo copié de Dubái, no es invento mío, pero lo presente. Sí, es decir, vale igual. Vale. Por ejemplo, en las universidades. ¿Cuánto te pasa a vos que te recibís y tardás en recibir tu título oficial meses? A mí, de hecho, me tardó un año y medio, si no me acuerdo. Me acuerdo siempre que tenía ese programa SIU Guaraní, la Universidad de Ciencias Sociales, en el cual ibas siguiendo tu título por distintas casitas que había ahí. A ver quién fue firmando, cuántas faltan. Y tardabas un año y medio. En Dubái, por ejemplo, se utiliza un esquema de entrega de títulos basado en blockchain. Si Darío aprueba tales materias, se recibe de politólogo suyo. Bueno, y cada vez que vas aprobando una materia, se tilda esa materia directamente. Es un smart contract. El día que tiras la última materia, te recibiste automáticamente, validado, y te llega el celular en el título. Claro. Creo que ese puede ser un buen ejemplo chiquito para empezar a implementarlo, pero creo que es parte de lo que hablábamos recién con Yamil, de que es un cambio cultural, de que mientras más gente haya hablando del tema va a ser más fácil, y de que la Ciudad de Buenos Aires no puede quedarse atrás. Sí, bueno, creo que igual la Ciudad de Buenos Aires es un caso, es donde más se ha usado a nivel nacional, de lo que es nación, uno de los que más ha avanzado en eso, ¿no? Si bien claramente faltan cosas, pero se está trabajando en eso y creo que faltaría todavía más, y bueno, me parece que es una buena manera de impulsarlo a que vaya todavía más rápido eso. Y pensando así un poco más en grande también en cosas, ¿ustedes cómo ven hacia un futuro, ya que estamos hablando un poco de las DAO, si se podría implementar una DAO en el gobierno, puntualmente en lo que es la legislatura, para que la gente participe más abiertamente y eso sí hacerlo a través de blockchain? Por ejemplo, como sería un presupuesto participativo, no sé si en la Ciudad de Buenos Aires hay un método así, pero donde los propios ciudadanos puedan proponer cosas y después ellos voten sobre eso. A ver, hoy por hoy no existe algo así. Se había intentado en su momento armar algo en esa línea, creo que se llamaba Vos Proponés, si no me falla la memoria, que lo había armado la gente de Democracy OS. En realidad, algunos de los que integraron el partido de la red fueron integrados a la legislatura para armarlo. No sé en qué quedó ese proyecto. Tampoco tengo del todo claro que necesariamente tenga que ser una DAO. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes, entre quizás el límite del fetiche y digo, la verdad que si es un tema de brainstorming, a mí validar la identidad única de una persona me es medio anecdótico, con tal de que los aportes sean medianamente curados y que la propia comunidad los pueda depurar o lo que fuera, pero sin entrar en la discusión de la herramienta en sí, hoy la legislatura probablemente está atrasada en términos de generación de oportunidades de co-creación de leyes o de recepción de aportes y de mejora. Hoy casi les diría que es un proceso cuasi analógico que depende de la predisposición de cada legislador, pero que no hay permeabilidad entre la comunidad y los proyectos, por lo menos no en una instancia digital neutra. De hecho, les aporto un dato un poco triste. A partir de un hackeo que sufrió la legislatura hace unos 2 años, ni siquiera están online todos los proyectos de ley del repositorio histórico de proyectos de ley de la legislatura. O sea, no solamente que no estamos hoy aprovechando la frontera, sino que inclusive tenemos un problema de stock. Pero quitando ese detalle, me parece que es un tema que podemos encarar con Daro, de ver de qué forma crear instancias participativas. Lo que pasa que ahí también quiero salir un poco del fetichismo. Digo, existen las audiencias públicas, ustedes se pueden acercar, pueden opinar. A mí lo que me da un poco de miedo de generar una instancia digital es que si los diputados no se lo toman en serio, va a terminar siendo más una experiencia frustrante para la ciudadanía que otra cosa. Y eso también tiene que ver con procesos políticos, de cómo llegan los diputados a ocupar una banca, cuál es el accountability real que tienen con el electorado, con la ciudadanía. Pero encantado de pensarlo, encantado de trabajarlo. Bien. Ahí te agrego también algo que hay que pensar sobre estos temas de participación y demás, es quiénes participan. Es decir, si vos el día de mañana armás una DAO, para no caer en fetiche tecnológico, un espacio de participación digital, es que después los tipos que te participen digitalmente no sean aparateados. Ahí con Yamil seguramente lo verá, que vas a audiencias públicas en la ciudad y cada diputado lleva a sus fans. Claro. Entonces vos tenés que siempre los que van ahí a hablar son en contra o a favor y no hay un espacio real de debate. O sea, van directamente los aparateados. Bueno, vos tenés que ver cómo lográs que realmente también la ciudadanía se interese por los temas públicos y que los que terminen votando o participando digitalmente no sean solamente los que mis amigos, o los amigos de Yamil o los amigos de X diputado.
hay un desafío ahí también interesante. Claro, sí, sí. Bueno, que también me parece que es el gran debate de la política, ¿no? De cómo ser cercanos finalmente con la gente realmente, ¿no? No solamente eso, como decía vos, yo me seguimos para esto, sino que hay gente que si le interesa esto encuentre también una manera. Que me parece también ese rechazo viene más que nada por esto, porque históricamente fue así, históricamente era una pared entre la ciudadanía, lo legislativo y el poder ejecutivo, entonces, ¿para qué ir ahí si después no va a ir para nada? Entonces, ¿para qué te vas a forzar? Pero me parece también que hay una gran oportunidad, más que nada pensando en las nuevas generaciones, donde lo digital es mucho más fuerte. Para una persona sub-20, lo digital es muy importante. Entonces, me parece que estos modelos de participación más digitales, hay una gran oportunidad de aplicación en ese campo. Sí, ahí me gustaría hacer un pequeño aporte. Digo, creo que hay experiencias interesantes de lógicas como de democracia más participativa, las experiencias de los distintos partidos piratas, creo que son interesantes, pero creo que el riesgo que tienen estas instancias de participación tienen que ver con esto que planteaba Daro. O sea, el riesgo de la falsa percepción de consensos por tener minorías organizadas. Entonces, de alguna manera la resultante, la mediana digamos, el promedio de las posiciones no necesariamente refleja un punto de vista equidistante, sino el éxito de la estrategia de saturación de un grupo de interés particular. Y en eso los diputados, por lo menos los que tenemos un poco de oficio y un poco de criterio propio a la hora de votar, nosotros recibimos grupos de presión generalmente en todos los sentidos, a favor, en contra, el que quiere un tongo, y están cada uno ir teniendo como el pulso de darse cuenta cuando el vecino que te vino a plantearte un problema urbanístico es genuinamente una persona con una inquietud, llamémoslo propia, personal o comunitaria, y cuando puede ser eso y además un sesgo político partidario, o cuando ni siquiera existe una posición real, sino más bien te están operando políticamente. Entonces, creo que también el desafío de generar estas instancias como un poco más digitales es que se corre el riesgo de que lo que termine surgiendo pierda algunos matices. Pero dicho esto, estoy a favor de exponernos esos riesgos y empezar a dar esas discusiones. O sea, yo no le tengo miedo al escrutinio, al cuestionamiento y demás. Sí, me reservo, si se quiere, el derecho final a mi propio voto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero siempre a conciencia y siempre dando la cara. Ahí vos, Darío, hablaste de un proyecto que había visto en Dubái, que bueno, que es este que proponés de traerlo para acá, ¿no? ¿Y conocen algún otro mecanismo que se haya usado afuera que pensarían que estaría bueno implementarlo acá sobre el uso de blockchain en el Estado? El otro día veía yo el tema de viviendas en Colombia, por ejemplo. Las viviendas, el registro de tierras en realidad, no de viviendas. El registro de tierras en Colombia es, no todo, pero tiene un piloto bastante grande con tecnología blockchain, básicamente para la asignación de tierras. Okay. Lo usan claramente como un libro contable, o sea, si tal cosa, pasa tal cosa, queda sentado, punto, se acabó, y no tienen diariamente que andar yendo a un archivo a ver qué onda, claro, o cómo funciona. De hecho, Quark ID, que mencionábamos recién, también funciona ya parado sobre blockchain y en teoría en un futuro corto va a ahorrar muchos pasos de un trámite y demás. Sí, más que nada en ese caso, me parece que eso para que siempre tenga que presentar el documento cuando haces un trámite, que siempre lo tengas que presentar, ya con eso ya tenés certificado digital de que vos sos vos y ya vas a avanzar mucho más rápido, ¿no? Me parece que la aplicación va por ahí. Totalmente. Mira, a ver, yo tengo una teoría, y me pongo un poco más filosófico ahora, de que las democracias están en crisis básicamente en este mundo que estamos viendo, revolución tecnológica, porque vos tenés un delivery de servicios insatisfecho. ¿Qué es esto? Básicamente que vos en tu celular tenés mucha información que te entra por día, de hecho tenés en un día más información que una persona en toda su vida 50 años, y tenés un estado burocrático, rígido, diseñado para el siglo XX, en el cual era otro mundo. Vos entras en una empresa y querías salir, morirte en esa empresa. Hoy en día los pibes, viste cómo vienen, quieren laburar todo el tiempo distintas cosas. Está bien, adquirir conocimiento. Cambió el trabajo, hoy haces teletrabajo, cambia la salud, podés operar una persona de acá en China. Está cambiando la educación, o debería cambiar más rápido, el Estado sigue sin cambiar. Entonces, ¿qué te pasa? Básicamente tenés los ciudadanos que te dicen, pará, flaco, puedo pedir un bife de chorizo en mi Rappi, me lo traen en media hora, y vos para darme una licencia de conducir tengo que ir, sacar un turno, me dan a 2 meses, voy al lugar, 32 trámites, etc. Entonces hay un problema de expectativas. Sí. ¿Qué hace la tecnología? Justamente, por un lado, eficientiza, es decir, hace que el trámite ese sea más eficiente y sea mejor el delivery y servicios, y por el otro lado transparenta, que es una gran demanda también de lo que está pasando.
En Argentina se pierde hasta un 7% del PBI en ineficiencia y corrupción en la obra pública. Es una banda de plata. Estoy respondiendo un poquito a Solange ahí, que leí ahí que estaba preguntando eso. Pero creo que también hay todo un tema ahí más filosófico de estudiar de cómo la tecnología puede ayudarnos mucho a resolver problemas del presente, del Estado hoy en día y las democracias, que en Argentina, por supuesto, tienen siempre un grado más de complejidad, pero en el mundo creo que hay un cuestionamiento hacia cómo funciona el Estado. Mira, ahí complemento un poco lo que planteaba Daro y me animaría a decir, quizás es una obviedad, pero creo que también hay gente que quizás es la primera vez que se expone a una charla de esta naturaleza. Para mí el caso de Estonia, digo que desde el 2007 viene incursionando en materia de adopción de blockchains de alguna manera de ciberseguridad o de integridad de bases de datos y demás. Es un caso súper interesante, digo, desde la fiabilidad de la identidad, de lo que hablábamos, la posibilidad de votar, temas impositivos, lo que se les ocurra está integrado. Tuvieron inclusive algunas experiencias dignas de ser estudiadas sobre éxito y fracaso en relación a divisas digitales o a criptoactivos y demás, que me parece súper interesante para seguir. Pero más concretamente, creo que lo interesante tiene que ver con esto que planteaba Daro, y es que la corrupción y la ineficiencia son un costo para la economía. Esto que planteaba Daro, el 7% del PBI, es totalmente cierto, y de hecho en Estonia tienen la estimación ya no de la pérdida por la corrupción, sino de la ganancia o el superávit obtenido por la eficiencia agregada, lo estiman entre 2 y 3 puntos del Producto Bruto. Entonces, no solamente nos ayuda a dejar de perder, sino que inclusive en términos de tiempo, procesos, facilidad para hacer negocios, etcétera, es una decisión que genera ganancias. Así que desde ese ámbito creo que es súper interesante. Por supuesto, vale la pena decirlo, las implicancias de la adopción de una tecnología como esta en una escala nacional, en contraposición a una escala provincial, como sería el caso de la Ciudad de Buenos Aires, son muy distintas y los alcances y la potencialidad de impacto es muy distinta. Entonces, si bien creo que la Ciudad de Buenos Aires puede servir como una suerte de prueba piloto en muchos casos para adoptar estas herramientas, el verdadero desafío que tenemos es el de apostar y buscar la escala nacional para lograr transformaciones realmente significativas. Porque aparte, en esto que se planteaba antes de los gobernadores del norte y otras cosas, imagínense si nosotros logramos validación digital de identidad con algún respaldo biométrico, empezás a dejar de tener los fraudes de Benistrucho, de reparto de lo que decía Daro, de los planes o de los distintos bolsones de comida y otras cosas que tienden a empeorar las democracias. Entonces, lograr llegar a nacionalizar esta tecnología o estas herramientas van en el mejor interés de todos los argentinos. Y ahí, bueno, vamos entrando ya a la última parte, y es para tocar un poquito más esto que ya venimos hablando, que es justamente de eso. ¿Cómo hacemos que blockchain funcione realmente para garantizar transparencia en el Estado? Y cómo hacemos, porque todo muy lindo, suena lindo el discurso, pero puntualmente, ¿cómo les parecería a ustedes avanzar para que blockchain sea una herramienta que sea en contra de la corrupción? Fácil la pregunta. O sea, si tienes una respuesta te agradezco. Me voy a dejar a mí responder primero en esta. Yo creo que no hay una estrategia única. Y ahí hay que entender también el rol y los márgenes de libertad que cada uno de nosotros tiene. O sea, por decirlo de una manera, Daro, hoy como diputado, jefe de bloque del oficialismo, tiene quizás una posibilidad de conversación o de diálogo con el Ejecutivo que permite estar en mesas de decision makers donde algunas soluciones se pueden arrimar y proponer. Y de hecho entiendo que lo de historias clínicas digitales fue un proyecto tuyo, ¿no, Daro? Sí. Lo que ahora se... Digitales fue un cambio el año pasado. Correcto, con lo cual un proyecto de ley que Daro originalmente planteó, la semana pasada votamos el endeudamiento para tomar un crédito internacional para digitalizar las historias clínicas nacionales. Digo, y ahí tenés un caso de cómo un policy maker que tiene un pie en el Ejecutivo, un pie en el Legislativo, logra llevar adelante una transformación o logra empujar una política pública. Digo, quizás actores, como es mi caso, que somos aliados, digo, pero con algún margen más de, si se quiere, de contraste o de libre pensamiento, en el sentido más de no tener la responsabilidad directa de la gestión, nos permite a veces, ante una propuesta del Ejecutivo, retrucar con una solución alternativa superadora, que quizás no es para petardearla ni para llevarle la contra, pero sí para mostrar o un camino superador o un rumbo a seguir. Pero en esa línea yo creo que hay que trabajar con oficialismo, con oposición, con ejecutivo, con legislativo. De hecho,
hasta un poder que rara vez se aborda en este tipo de conversaciones, que es el judicial. Supongo que varios de ustedes conocen el protocolo de cleros, que ahí lo armaron Fede Ast y otros amigos. Digo, la verdad es que la posibilidad de descentralizar y generar una suerte de juicios por jurado, más allá después del nivel de jerarquía de ese jurado por temático, lo que fuera, es interesantísimo y hasta permitiría ir hacia una justicia más transparente, más ágil, y mecanismos de resolución de conflictos más interesantes. Entonces, yo creo que tenemos que animarnos a pensar la disrupción posible en cada campo y ahí sí sentarse con los policy makers o con los tipos que nos dedicamos a lo público para tratar de trazar estrategias. Y esas estrategias a veces nos van a tener como protagonistas o hasta a veces quizás le tengamos que decir, che, no, andá y mete un amparo o andá y salí a hacer un statement público, ¿entendés? Porque yo no puedo o no tengo la libertad o no me da la nafta. En esa línea cuentan con mi colaboración, con Aidaro obviamente calculo que sí, Ramiro Marra y otros actores que están abiertos a empujar agendas disruptivas para trabajar estas cosas, ¿no? Mi pregunta es, estaría bueno también usar la blockchain para las elecciones, ¿no? El riesgo que tenemos con ese tipo de cosas, sobre todo con elecciones como las de presidente o jefe de gobierno, lo que fuera, es que el voto es secreto. Entonces vos tenés que garantizar la identidad del votante, eso con algún protocolo de identidad y algún contraste con datos biométricos o algún otro método de validación podrías tener, pero vos tendrías que lograr desanclarlo o desencajarlo del voto emitido. Si no, eso puede ser un retroceso severo en términos de integridad de sistemas electorales. Con lo cual, quizás ahí una solución como la de WorldCoin, que a vos te permite tener un hash de identidad único no asociado a una identidad personal, puede servirte más como protocolo para por lo menos evitar duplicidad de votantes que otra cosa. Pero definitivamente es un desafío encarar. ¿Cómo se llama el proyecto de historia clínica? ¿Es una DAO? No, no es una DAO. Es un proyecto básicamente, como contaba Yamil, para que vos puedas tener tu historia clínica en tu celular. ¿Cuántas veces pasa que vas al médico y tenés que contar todo 32 veces? O sea, desde que te des 0 años hasta ahora tenés que contar las cosas que te pasaron. Rotura de tendón de Aquiles, cranioestenosis en mi caso, miopía, astigmatismo, 1000 cosas. Entonces lo que yo presenté el año pasado, que hoy se hizo, que pedimos el endeudamiento el otro día para poder hacerlo realidad, es un proyecto justamente para que cada persona pueda tener su historia clínica en su celular y sea interoperable, es decir, pueda ser sistema público o privado. Eso es lo que presenté. No es una DAO, esperamos que se implemente lo antes posible, va a llevar un tiempito, pero me parece que está bueno para elaborarlo 100%. Y algo que me quedé yo antes, que decía Yamil, es que hay que buscar qué actores tenemos perfiles parecidos, que creemos en estas transformaciones. Obviamente que estamos en contra de la ineficiencia y de la corrupción, pero también que tenemos intereses comunes y ver cada uno qué rol va ocupando. Y mientras más seamos los que compartimos un norte de país con variaciones, con matices, y los que compartimos realmente la tecnología como un solucionador de problemas real, más fácil va a ser las cosas. Cada uno en su rol, jugando en equipo, sin buscar egos personales ni egoísmos, pero siempre tratando de ver de qué manera nos ayudamos. Y también la sociedad, como decíamos antes, es muy importante. Mientras más sean ustedes los que ven estos encuentros o los que rompen las pelotas en Twitter o cosas por el estilo, creo más chances hay de que la cosa funcione en serio. Bien, ahí yo voy a leer una pregunta de la gente que dice: ¿cuál es el marco legal en Argentina respecto a la implementación de blockchain en el Estado? No sé si tiene alguno de eso concreto para hablar. O sea, me parece que la pregunta se traduciría en: bajo el marco legal que actualmente está funcionando en el Estado argentino, ¿implementar blockchain es posible o ven alguna traba de ese campo que habría que modificar? Mirá, lo primero que te diría yo sobre eso es el riesgo de la regulación. Bien, que creo que lo hablamos al principio o lo decimos en off, no me acuerdo ya. Pero realmente, a mí cuando empiezan los políticos de la Cámara de Diputados del Congreso a decir voy a regular la IA o voy a regular el mercado de criptomonedas o cosas por el estilo, empiezo a temblar. Sí. Porque claramente estoy seguro que los 257 diputados que hay y los senadores que hay, ninguno tiene muy claro qué es o por ahí sí algunos sí, pero son los menos, tienen claro qué es la inteligencia artificial o qué es las criptomonedas o qué es blockchain, etc. Yo ahí personalmente me animo a ir por herramientas puntuales sobre las cuales legislar y crear o regular antes que crear un marco general de blockchain o de cripto o de IA. De vuelta, porque tiendo a pensar que por más que haya buenas situaciones, o sea, va a haber un Frankenstein. Exactamente. Prefiero que haya un poco más de omisión
y de vacíos legales antes que, hasta que tengamos por lo menos una Cámara de Diputados nacionales, senadores, hasta mismos legisladores, haciéndonos cargo, preparada para entender estos temas. Si ni siquiera Estados Unidos sabe cómo regular la guía, por ejemplo, ¿por qué vamos a meternos nosotros en Argentina a regular algo de ese tema, ¿no? Con las deficiencias que tenemos, con la falta de conocimiento, etcétera, y con las oportunidades que podemos perdernos. Hoy en día están criticando, por ejemplo, la regulación de guía de la Unión Europea, mucha gente, o sea, y si ni Europa pudo regular bien, ¿por qué Argentina podría hacerlo? Idem con blockchain, cripto, etcétera. Una charla que yo tengo mucho con los exchanges y con los que se dedican al tema criptos, les digo, muchachos, si ustedes no empiezan a hablar con los policy makers, lo que te va a pasar es que te van a regular cualquier verdura y te van a matar la industria. Bueno, es parte también del involucramiento un poco de la sociedad civil en la política, no que sean candidatos ni mucho menos, aunque sea que den su punto de opinión. El político tiene que ser un puente entre el mundo privado y el Estado. Es decir, yo te agarro a vos y te digo, che, hermano, ¿qué necesitas para que te vaya bien en tu negocio, en tu empresa, en tu exchange o en lo que sea? Y de ahí me doy vuelta y trato de implementarlo o de romper las bolas para que se implemente. Bien, ese debería ser nuestro rol. Por eso te digo que siempre el tema de regulación o marcos legales a mí me da un poquito de vértigo cuando son tan generales. Sí, me parece que también una de las claves es, si bien no regular para prohibir abiertamente, pero sí capaz que dejar bien en claro qué es blockchain o cómo serviría para que sea también una herramienta, por ejemplo, cuando hablamos con la justicia. Si la justicia después tiene que aplicar una cosa donde dice acá hay blockchain de por medio, también debería haber un marco donde diga, bueno, ¿qué es blockchain? ¿Qué es lo que daría directamente que una blockchain sirva o que no sirva? O sea, si es realmente descentralizado o no. Eso también, dejar esas cosas claras también servirían para otros aspectos, me parece. No sé, Yamil, ¿qué opinas vos? Ahí creo que hay que entender que hay dos tipos de regulaciones, ¿no? Digo, una regulación habilitante y una regulación, si se quiere, ordenadora o restrictiva. Por ejemplo, hace no mucho tiempo salió un decreto, justo recién lo estaba googleando, es el decreto 640 del 2024, donde el gobierno nacional permite la tokenización de bienes para ser utilizado como warrants. Entonces lo meta dentro del paquete de warranteras o de securitización de activos para eventualmente generar colaterales. Esto es clave porque permite justamente la integración en términos financieros de todo lo que tiene que ver el mundo blockchain en sentido amplio y la economía formal o el mundo financiero. Esto también para cuestiones probatorias, para cuestiones de eventualmente respaldo de información, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que haya normas que lo contemplen dentro de las acepciones o posibilidades válidas, porque si no el riesgo que vos tenés es, a pesar de tener algo cuyo origen o cuya fiabilidad es alta, no termina siendo legalmente vinculante o legalmente validado y quedas muy expuesto a la interpretación del juez o inclusive de algún burócrata casual. Distinto es el caso de querer establecer regulaciones, procesos, criterios, mecánicas, donde ahí coincido totalmente con Daro. En el momento que un burócrata y una ley pretende explicarle un universo hiperdinámico, descentralizado, digo, hasta caótico en su naturaleza en el mejor de los sentidos, establecer un orden a partir de, inclusive la mirada bien intencionada, porque yo ni siquiera digo que el regulador sea un hijo de puta que quiera complicarnos la vida, pero en el mejor de los casos tiene la foto de un momento y la velocidad en la que evoluciona la tecnología en contraposición a la velocidad con la que evolucionan las leyes, es preferible, coincido con Daro, evitar normar, evitar legislar, o por lo menos hacerlo con el máximo de las prudencias y con el criterio más estricto posible. Agrego otra cosa más que también me parece importante, no tanto hablando de regulación, pero sí de un rol del Estado importante, que es la parte de la infraestructura, ¿no? Quiero pensar que acá en la ciudad de Buenos Aires, en todos los colegios hay internet, en todos los hospitales hay internet para poder aplicar la historia clínica, pero después si uno lo abre a un nivel nacional, ya hay temas de infraestructura de datos donde ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hablar en la Puna salteña que hablar acá en un colegio de la ciudad de Buenos Aires. Ya también hay un caso ahí donde el Estado sí tendría que tener un rol más participativo, me parece, de ese lado. Bueno, en la ciudad no tanto. De hecho, en el tema de salud, por ejemplo, en parte del financiamiento que aprobamos, hay gran parte que tiene que ver con modernización de infraestructura, claro, para poder aplicar después la historia clínica. Claro. O sea, imaginémonos que si la ciudad hoy en día no podría aplicarlo directamente, imaginémonos lo que pasa en otras provincias, sí, sí, que realmente ahí sí tiene que haber algún tipo de intervención del Estado para garantizar que los niveles mínimos de conectividad para llevar adelante todas estas transformaciones existan. Después veremos si es con el satélite de Elon Musk o con sí. Quiero decir, pero el Estado tiene que estar de alguna manera garantizando su mínima conectividad, porque si no sería muy desigual.
Eh, Respecto después a la federalización de todo esto, y claro, vos no podés que solo sea en la Ciudad de Buenos Aires, y volviendo un poco a lo que decía Yamil, los alcances reales son cuando el gobierno nacional los hace. Si vos no podés incluir toda la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Porque podemos mejorar un poquito, pero no va a tener un impacto real en todas las personas. Quieras o no, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito que más avanzado está en estos temas. Es necesario que también a nivel nacional lo implementemos y lo elaboremos. Y ahí me meto con algunas preguntas que veía ahí, por ejemplo, capacitación para funcionarios y demás. Yo creo realmente que en el término funcionarios no hay un gran conocimiento de estos temas. No solamente en los legisladores y diputados, sino también en funcionarios. Vos agarrás seguramente al 60% de la planta del gobierno de la ciudad o gobierno nacional, es indistinto, o 70 o 80, y no saben estos temas que estamos laburando, y no saben lo que es, y no saben los grandes beneficios que pueden tener. Gran parte de este desafío es la cultura organizacional, la cultura del cambio, es decir, que el tipo que toda su vida laburó 30 años de una manera entienda que estas herramientas le hacen la vida más fácil, no le quitan el laburo y hacen que el ciudadano se sienta mejor con el servicio recibido. Creo que hay gran parte también de laburo en la concientización y educación en esos temas. Ni hablar del tema educativo que también veía ahí. No puede ser que en el siglo XXI sigamos educando a los chicos como en el siglo XX, que se para el maestro todopoderoso al frente del aula y le baja información a los chicos, porque seguramente el chico probablemente en muchas materias tenga más información que el adulto. O sea, realmente creo que es todo un debate general y no es solamente una cosita puntual. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo felicito a los expositores, la verdad que estuvo muy interesante toda la charla. Mi pregunta apunta a algo que a mí me interesa bastante en particular, que es el tema del acceso a la información pública. ¿Ustedes creen que esta tecnología podría ser utilizada en algún momento para dar respuesta inmediata, automática, al menos por respecto de aquellos temas que no tienen algún tipo de alerta que pudiese involucrar algún dato sensible y demás, y liberar a los funcionarios de tener que adoptar decisiones que a veces son comprometidas desde su posición política a la hora de brindar alguna información, ¿no? Apunta eso a la pregunta, bueno, en el marco de esta restricción que ahora está sufriendo la actividad del acceso a la información pública, al menos a nivel nacional. Lo primero que hay que entender es que en la lógica de transparencia hay una parte donde generalmente los gobiernos hacen agua que tiene que ver con lo que se denomina transparencia activa, es decir, no tanto con el pedido de acceso a la información pública, es decir, responder lo que te preguntan, sino justamente disponibilizar la información de manera tal que no haga falta que alguien te la pida porque ya la pusiste a disposición. De hecho, Buenos Aires tiene una herramienta que se llama data.buenosaires.gov.ar, donde hay un montón de datasets, algunos más actualizados que otros, pero que son unos varios cientos de datasets, reitero, algunos más actualizados que otros, donde eso debería ser la norma. Digo, hoy, si el funcionario tiene la información, salvo para cuestiones muy puntuales, estratégicas, digamos, por las cuales vos no, o de seguridad, o de lo que fuera, que quizás tendrías algún problema disponibilizando la información, casi te diría que es un deber. Y de hecho creo que tenemos una ley de transparencia que obliga a políticas activas de transparencia. Lo que pasa es que eso termina quedando en una suerte de buenos deseos y donde cada funcionario lo hace en función de su propia conciencia, en función de sus propias ganas. Entonces, creo que hay que no solamente preguntar y pedir, y para eso es clave el rol de la ciudadanía, presentando lo que en Ciudad de Buenos Aires denominamos los 104, los pedidos de información pública, pero también exigiendo que lo que esté en manos del funcionario esté publicado sin necesidad de pedirlo, qué sé yo, contrataciones, licitaciones, todo eso, y no, porque ¿cuál es el chiste fácil? Decir, anda a buscarlo en el boletín oficial. No, está claro, pero buscarlo en el boletín oficial es un chino. Digo, si vos lo tenés en un Excel, metémelo en un Excel, disponibilizame el Excel. Bueno, ese es el tipo de charlas que me parece que tenemos que empezar a encarar. Obviamente hay resistencias a ese tipo de cambios por usos, costumbres, riesgos, miedos, pero definitivamente este tipo de tecnología debiera contribuir a que haya una mayor adopción de prácticas de transparencia activa.
Bueno, no sé si ya me parece que estamos para ir cerrando la charla. No sé si quieren hacer sus palabras finales. Lo dejamos. A ver, a usted. muchas gracias primero por el espacio, a Fundación Blockchain, a Fundación Apolo, a Yamil. Realmente creo que fue algo muy constructivo. Está buenísimo que sean estos espacios de debate, básicamente para que más gente y más personas entiendan la importancia de esta tecnología en el Estado. Ojalá podamos hacer mucho más lo que discutamos estos temas, ojalá podamos llevar este debate a una arena mucho más pública, ojalá seamos muchísimo lo que hablemos en redes sociales de estas temáticas, porque creo realmente que la única forma de torcer voluntades y de lograr el cambio es si la sociedad civil discute los temas y la política de alguna manera acompaña. Así que gracias por el espacio. Tal cual. Yamil. No, ahí agradecerles a la Fundación Blockchain, a la Fundación Apolo por ponerse el tema al hombro, a todos los asistentes por dedicar un rato de su tiempo para pensar estos temas. Me parece clave, como decía Daro, primero que debatamos, que compartamos, y me animo a decir a que nos arrimen casos de éxito, digo, y eso quizás se lo dejo como una inquietud a la Fundación Blockchain, ponerle a la legislatura, apareció un perro, ponerle a la legislatura. Pero me cagó el final de la charla. Ponerle la legislatura, a ver, por eso son los perros digitales, los Tamagotchi son más copados. La realidad es que necesitamos informarnos. Entonces, usen la legislatura como ámbito para poder visibilizar temas. Estoy súper a disposición para que pensemos en jornadas por ramas de actividad, para poder compartir buenas prácticas, para poder invitar funcionarios. Me animo a decir que hay mucha gente interesada y que a veces el fragor, digamos, el ímpetu de la gestión te impide parar la pelota, levantar la cabeza, ver opciones, ver cosas. Y esto que decía Daro, de ese 80% de empleados de planta, etcétera, que quizás no conocen, casi que me animaría a decir que son los más importantes que debieran ser impactados, porque son muchas veces los que empujan los procesos, los que resuelven los expedientes. Entonces, si bien es importante agarrar a las cabezas un trabajo metódico y sostenido en digamos, los tendones, las dendritas y demás del Estado, como son el funcionariado de base, es clave para que esto funcione. Cuentan con nuestra colaboración para generar esos puentes. Bien, buenísimo eso. Bueno, de parte de la Fundación, tomo eso que decía Yamil, de buscar proyectos y acercarlos para ustedes. Les agradezco por venir acá, presencial y online, y también a todos ustedes los que estuvieron viendo esta charla. Y les recuerdo que va a estar subida en nuestras redes y ahí van a poder ver. También les hago a ustedes el aporte de todo lo que quieran sumar y todos los que quieran saber más sobre lo que es blockchain. Acá está la fundación para ayudarlos a eso, sean funcionarios públicos, sean personas que estén interesadas en saber cómo aplicar esta tecnología, que creemos que tiene un gran potencial para desarrollar lo que es Argentina en general, ¿no? Desde la administración pública, pero también tiene muchos usos industriales donde hay un gran provecho ahí. Y además, no sé si esto no lo hablamos, pero Argentina es un gran hub de innovación. En Argentina hay muchísimos desarrolladores que seguramente van a estar dispuestos a poder ayudar a esto que decía Yamil, de poder aportarlo también a la administración pública. Así que bueno, sin mucho más, les agradezco a todos por haber venido y por haber escuchado esta charla y los invitamos a la próxima Blockchain Talk que vamos a hacer el jueves que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.